Buenos días, estamos en esta tercera sesión ya para la asignatura de Biología cuarto año medio. Vamos a ir avanzando en los contenidos, importante que vayan tomando nota, las dudas en los comentarios. Bien, habíamos dicho cuáles eran los componentes de un nucleótido, ¿no es cierto? Dijimos que era un fosfato, un azúcar, que es una pentosa, que en el caso del DNA es desoxirribosa, y una base nitrogenada. ¿Ya? Para ir complementando, la base nitrogenada habíamos dicho que podía ser de dos tipos, ¿no es cierto? Una base nitrogenada podía ser púrica, ¿no es cierto? O podía ser púrica o pirimídica. Bien, para ir complementando eso que ustedes vayan viendo anotando en sus cuadernos, la base nitrogenada púrica tiene dos anillos de carbono, mientras que la base pirimídica solamente tiene un anillo de carbono. Dos anillos de carbono, una cosa así más o menos, mientras que la base pirimídica solamente tiene un anillo de carbono. Ejemplo de base púrica, tenemos la adenina y la guanina. Y ejemplo de base pirimídica está la timina, la citosina y el uracilo. ¿Ya? Esa definición había quedado pendiente de la sesión anterior. ¿Ya? Recuerden que siempre se unía una base púrica con una pirimídica y una base en donde, siempre era así, y en donde estaba la adenina, siempre se unía con la timina y la guanina con la citosina. Y el uracilo, que era una base pero propia del RNA, no del DNA. Entonces ya conocemos cómo son los componentes de un nucleótido. ¿Ya? Si los colocamos en un esquema, ¿no es cierto? Vamos a colocar entonces el fosfato, ya que lo dijimos que así lo íbamos a representar, el azúcar, que era un pentagonito, ¿ya? Que sería en este caso la desoxirribosa, ¿ya? Y la base nitrogenada. ¿Ya? Que, ¿no es cierto? Ya, esos tres componentes, esto me conforman un nucleótido. ¿Ya? Esto es un nucleótido. ¿Ya? Ahora, el fosfato siempre es el fosfato. La desoxirribosa siempre es la desoxirribosa. Pero la base nitrogenada es la que va cambiando. La base nitrogenada podía ser adenina, guanina, citosina, timina, uracilo. Entonces, si tenemos, ¿no es cierto?, ahí, ese sería un nucleótido de adenina. Entonces vamos a tener un nucleótido de adenina, un nucleótido de citosina, un nucleótido de timina y un nucleótido de guanina. Vamos a tener 4 nucleótidos distintos que en lo que varían es justamente en la base nitrogenada. Ahora, estos nucleótidos se van a unir entre sí, ¿no es cierto? Se van a unir entre sí. Vamos a borrar. A ver, el fosfato ahí está la adenina, ¿no es cierto? Ahí hay un nucleótido. Ya, ese nucleótido se va a unir con otro, ¿ya? Y se va a unir a través de un enlace covalente que es bastante especial, ¿ya? En donde de la misma desoxirribosa va a surgir otro nucleótido y otra base nitrogenada. Y puede surgir otro, y puede surgir otro, y así allá también, ¿ya?
base nitrogenada, base nitrogenada. ¿Ya? Fíjese que se unieron formando, esto es un esquema solamente, pero se entiende bastante, se unieron formando una hilera, se encadenaron los nucleótidos, ¿ya? El enlace de ahí, que conecta un nucleótido con otro, es un enlace covalente que se llama, importante esto, fosfodiéster. Incluso, perdón, vamos a escribirlo, ¿no es cierto?, más grande aquí. Y nos vamos a colocar fosfo con letras, con palabras. Fosfodiéster. ¿Por qué? Materia de química orgánica. ¿Se acuerdan que había un enlace éster? Ya, ese enlace éster aquí está repetido 2 veces. 1, 2. ¿No es cierto? 1, 2, 1, 2. Por eso es que es diéster. ¿Y fosfo por qué? Es un fosfato el que está conectando. Entonces el enlace fosfodiéster, covalente. La distancia entre un nucleótido y otro está determinada. Existen técnicas, ¿no es cierto?, que permiten determinar todas las distancias que se presentan en el DNA. Esa técnica se llama difracción de rayos X, que es como sacar una radiografía a esta molécula, ¿no es cierto?, y después empezar a determinar y medir las distancias que hay de un componente a otro. El enlace fosfodiéster entonces es el que conecta dos nucleótidos entre sí. La distancia entre un nucleótido y otro, ahí, ¿no es cierto?, es de 3,4 Armstrong, que es una medida bastante pequeña que se utiliza para determinar distancia entre moléculas, ¿no es cierto?, muy pequeña. La distancia entre un nucleótido y el siguiente es de 3,4 Armstrong. Bueno, aquí le colocamos nosotros adenina. Vamos a cerrar acá, que no se alcanzó a ver ahí. Este va a ser guanina, timina, citosina y otra adenina por acá. ¿Ya? Ahí tenemos recién una cadena de nucleótidos, pero el DNA son dos cadenas de nucleótidos. Por lo tanto, tenemos que hacer la cadena que está al frente. Y la cadena que está al frente, habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que siempre cuando había una adenina se iba a unir una timina. Entonces teníamos que colocar acá nosotros, ¿no es cierto?, timina. Donde hay una guanina se coloca citosina, adenina, guanina, y acá se repite de nuevo, ¿no es cierto?, la timina. ¿Ya? Pero esa base nitrogenada tiene que estar unida a un azúcar. Ahí. Y esto unido a un fosfato. Y así sigue, ¿no es cierto? Y falta lo más importante, que es colocar los enlaces, que va a conectar una con otra, ¿ya? Aquí son dos enlaces, 3, 2, 3 y 2. Recuerden, ese enlace, ¿no es cierto?, es el puente de hidrógeno, que es un enlace débil. Ahora, ¿por qué no se podían unir dos timinas entre sí? Acuérdense que la timina era una base pirimídica que tenía un anillo de carbono. Porque si usted coloca dos timinas, como tienen un anillo cada una, no van a alcanzar, van a quedar cortas, o sea, la distancia va a ser muy grande. Si usted coloca dos adeninas, como cada una tenía dos anillos de carbono, la distancia ahora va a ser muy pequeña, se van a solapar. Entonces tampoco tiene que ser una que tenga un anillo y otra que tenga dos anillos. ¿Ya? Puente de hidrógeno. Más adelante vamos a ver por qué una molécula que es tan importante
está unida solamente por enlaces débiles. Recuerden que el puente de hidrógeno es un enlace débil. Todas estas son desoxirribosa, base nitrogenada, fosfatos. Ahora, fíjense que lo interesante de este esquema es que te muestra que los fosfatos están hacia afuera, mientras que la base nitrogenada está hacia adentro. Y eso así está determinado y está conformado el DNA. En el DNA, la base nitrogenada, que es donde está el mensaje genético, donde está la información genética, se encuentra al interior, protegida. Mientras que el fosfato, ¿no es cierto?, que recordemos que tenía carga eléctrica, ¿no es cierto?, que habían ¿se acuerdan? Que el fosfato tenía 3 cargas eléctricas, ¿ya? 3 cargas eléctricas, se encuentra hacia el exterior, ¿no es cierto?, protegiendo lo que está en el interior. Esa carga eléctrica, ¿no es cierto?, va a permitir que el DNA se pueda disolver en sustancias ácidas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, lo lindo de este esquema es que te permite visualizar, ¿ya?, la posición de los fosfatos hacia el exterior y de la base nitrogenada hacia el interior. Ahora, el ancho del DNA, ya de acá hasta acá, son, que aquí no puedo mostrar, ya, son 20 Armstrong, que así se abrevia. Ese es el ancho del DNA. Esto continúa hacia abajo y esto continúa hacia arriba y se empieza a torcer, y formar, ¿no es cierto?, una hélice. Se sabe, voy a borrar acá, se sabe que cada 10 bases nitrogenadas, aquí solamente representada 5, pero que cada 10 bases nitrogenadas el DNA da una vuelta entera. Por lo tanto, si entre una y otra hay 3,4 Armstrong, toda una vuelta entera, ¿no es cierto?, del DNA son 34 Armstrong. 34 Armstrong, que sería una vuelta completa del DNA. Bien, ya hemos visto ahora entonces cómo está conformado este DNA, la posición de las bases nitrogenadas, de los enlaces, los fosfatos y las cifras que hay entre una y otra. Lo otro. A esto de acá, que está enfrentado, ¿no es cierto?, enfrentado, ¿ya?, se le va a llamar un par de bases. Esto es muy importante, ¿ya? Un par de bases. Este es un par de bases, 2, 3, 4, 5 pares de bases, ¿ya? Vamos a ver en videos posteriores el número total de pares de bases que tiene un DNA, ¿ya? Importante, entonces, 3,4, en distancia entre uno y otro, cada 10 es una vuelta, vale decir 34 Armstrong, el ancho son 20, y a este grupo es un par de bases. Un par de bases, 2 pares de bases, 3 pares de bases, 4, 5 pares de bases. Bien, eso es todo por hoy. Estén atentos a los videos que se van a seguir subiendo. No se olviden darle like y suscribirse. Las dudas, por favor, en los comentarios. Muchas gracias.